Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Voces Católicas, un grupo de laicos que realiza vocerías en prensa y en espacios públicos para explicar la posición de la Iglesia en temas sociales y de actualidad. En Chile, Voces Católicas nació en 2012, inspirada en Voces Católicas del Reino Unido, y hoy es una de las más de 20 iniciativas similares en distintas partes del mundo. Le damos la palabra a María Los Ángeles. Hola, muchas gracias por la invitación. A mí me invitaron a hablar sobre la gestión de comunicaciones de iglesia y en el fondo pensé que el mayor desafío que tenemos a futuro son los jóvenes. Yo sé que han salido durante la mañana muchas veces los jóvenes, pero yo creo, o sea, me gustaría hablar de los jóvenes de los que no hemos hablado, es decir, de los jóvenes que están más alejados de la iglesia, que por lo menos para mí son lo que me quita el sueño. Son muchos, se ven por las cifras, y que en el fondo creo que tenemos un enorme desafío de tratar de llegar ahí. Lo que yo voy a decir son 3 puntos que son intuiciones mías, que pueden ser súper debatibles, que pueden haber 500 más, o sea, solo voy a hablar desde mi experiencia de que, bueno, de hartas cosas, pero sobre todo voy a partir contándoles algo que viví hace poco. Hago clases de documentales y a la semana veo a 120 alumnos. Son alumnos en general, cerca de los 20 años, y en general de sectores más vulnerables. Resulta que yo tengo el problema de que soy muy buena para contar historias en la clase. Yo creo que aprenden más de las historias que cuento que de la clase, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, contándoles algo, les dije sí, porque venía a las 3 de la mañana y no sé qué, y todos en silencio. Ah, no, profe, usted tiene que decirnos de dónde venía una señora como usted a las 3 de la mañana. Yo, por tonta, que no preví esta situación, y de repente como que dije, digo o no digo, como que quedé así como, dije, ya, yo les tengo que escuchar tanta cosa a estos locos que yo me tiro con lo mío también. Entonces les dije, yo hago adoración nocturna a las 3 de la mañana. Entonces ya más silencio aún. Entonces, ¿adora qué? Y yo, no, miren, es que yo tengo esta práctica y me gusta sobre todo muy tarde en la noche para no ver a nadie. O sea, ya estaba cada vez más loca yo, como ganándome puntos. Entonces finalmente me preguntan, ya, pero ¿a quién va a adorar? ¿Qué va a adorar? Entonces le digo, que no sé si ustedes saben, pero la Eucaristía, no. ¿Alguno de ustedes ha comulgado, ha ido a misa? Aparecieron unos poquitos, sí, cuando éramos chicos. ¿Y nunca han escuchado esto? Bueno, mi abuela a veces hace esto. Ya, ¿va a adorar? No, 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 a veces ha ido a una misa. Ya, ok. Y a todas les gusta el Padre Hurtado, por cierto. Es la referencia al mundo católico. Entonces, bueno, les expliqué, miren, aquí está la Eucaristía, aquí está para mí, o sea, Jesús está vivo aquí, entonces yo voy a ver a Jesús. Y ya, esto fue ya el acabose, entonces me dicen, no, pero profe, pero ¿qué se fumó? Entonces, bueno, a raíz de esto, resulta que con toda esta historia conversé, o tuve la instancia de conversar bastante con ellos, y me sorprendió porque fue una conversación seria, rica, y rica en el sentido del contenido, no rica de buena onda, pero además, y en ese sentido, yo que estaba un poco traumada, pienso que de ahí me miraron con más respeto y admiración. No lo digo por ser yo, sino que porque en el fondo quizás ver una coherencia vital importante. Y eso es lo que me duele un poco, o lo que a mí me perturba más, son las heridas de la juventud. O sea, esta juventud es una juventud que, por ejemplo, de 30, solo 3 comen en la mesa con su familia. El resto pasa encerrado en la pieza. Y conocen al hermano porque se pelean en el computador. Uy, me voy a alargar en estoy contando pura historia. No me dejen contar más historia. Ya, pero resulta que, bueno, y en el fondo son muy heridos y finalmente son heridos por la falta de belleza, por la violencia en que viven. Muchos hablan de la violencia intrafamiliar, por la falta de perspectiva, porque no tienen valores en los que afirmarse. Entonces, y bueno, y hay otro tipo de jóvenes, quizás más acomodados socialmente, que también tienen un montón de heridas. O sea, lo choro de la juventud, que a mí me gusta mucho en lo personal, es que de esa búsqueda, la búsqueda siempre nace de una herida. Entonces eso se puede aprovechar para acercarlos a Dios, en el fondo. Y aquí ya me voy rapidito a los 3 hilos que les mencioné, que creo que pueden
que a mí me hacen sentido más o menos. Uno es vivir inserto en el mundo. No voy a dar toda la lata, ya lo hemos escuchado un montón de veces hoy día, pero sí creo que es muy importante abrir la sensibilidad, saber en qué viven, qué les pasa, qué les interesa, qué hacen en la noche, cómo carretean, o sea, preguntarse y no mirar desde ellos son los equivocados, pero yo estoy bien. O sea, mentira, yo al menos aprendo un montón haciendo clase. Me fascina hacer clase por eso, por todo lo que aprendo de los jóvenes. Entonces, en el fondo, entender la cultura actual y al final del día pensar si nosotros nos damos cuenta o si pensamos que estamos respondiendo a la, o sea, que estamos transmitiendo la buena nueva. Yo creo que estoy diciendo algo bueno y creo que estoy diciendo algo nuevo. Eso es lo primero que habría que preguntarse. Y luego aquí cito al Papa Francisco, nunca hay que responder a preguntas que nadie se hace. Eso yo siento que nos encanta. Estar dando la lata. O sea, quizás estos jóvenes están a miles de kilómetros de distancia y yo darle con tratar de hablar de que no les interesa. O sea, para y primero ve que les interesa, digamos. Y en ese sentido cito, porque claro, otro temor que hay es la secularización, ¿no? No, es que ahora ya no se puede hablar. Cito a Fabrice Haddad, que dice la dificultad o el desajuste de todos los tiempos, o sea, la dificultad o el desajuste es de todos los tiempos. El mundo está en crisis desde su origen. El árbol del bien y el mal, el trigo y la cizaña. O sea que no sé si nos toca más duros o no, y otra cosa buena que yo considero de este tiempo es que la iglesia no tiene el poder. Esto quizás se ve un poco feo, pero bueno, a mí me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque siento que de partida la religión o la fe ya es una verdadera convicción y siento que ya no podemos hablar desde arriba. O sea, hay que hablar de igual a igual y hay que hablar con respeto y hay que hablar desde la humildad, compartiendo la experiencia. Si uno no tiene nada más que, yo no estoy arriba tuyo, yo te puedo compartir mi experiencia de vida con respecto a eso, en el fondo. Y claro, hay que abrir la sensibilidad finalmente a ellos y no pensar que uno posee la verdad. El Papa Francisco decía, recordar que somos servidores de una verdad, pero no sus dueños. O sea, todos podemos aportar y tener algo de verdad. Y al final también tener respeto por ello. Muchas de las búsquedas que hacen son inspiradas en algo bueno. Lo que pasa es que a veces están mal canalizadas, como también las mías o las de algunos de ustedes. O sea, tampoco, la juventud que... No, todos buscamos. Eh, y, eh, y en este sentido, y para terminar este punto, que sería vivir inserto en el mundo, vuelvo a citar a Fabrice Haddad cuando dice, cuando quiero hablar de algo, puesto que siempre le hablo a alguien, tengo que dejarme afectar por la situación de mi interlocutor. Así, lo que quiero decir se ve modificado por esa situación, si no en su sustancia, al menos sí en su presentación. Si no me dejo afectar por el otro, por su escucha, y no solo desprecio su alteridad, desprecio mi propia palabra, intento una elocución sin interlocutor. O sea, a lo que voy es que no estoy diciendo de buena onda que hay que escucharlos o que en realidad, es que en realidad si no, no hay comunicación. La comunicación es lo que el otro me entendió, no lo que yo el otro estoy diciendo. Segundo punto, volver a la riqueza espiritual de la iglesia. Muchas veces hablamos más de la institución, de los dogmas, de la vida del espíritu, que creo que es lo que a nosotros nos atrajo, lo que nos hizo sentido, y tenemos grandes tesoros de espiritualidad. Se van a reír de mí, pero yo soy una convencida de que Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz son muy actuales. O sea, si uno sabe venderlo, la verdad es que el castillo interior, si uno lo vende, digamos en términos de, oye, es entrar en ti mismo, es encontrarte al final con quien te creó, a mí me gustaría, o sea, ¿cuántos jóvenes andan por ahí metidos en cosas orientales buscando, pero que quizá ni siquiera mostramos esto? O San Juan de la Cruz, la noche oscura, quizá no hemos tenido la experiencia mística, gracias a Dios, pero todos hemos pasado por noches oscuras. ¿Cómo eso no le va a hacer sentido a un joven? O sea, tiene millones de noches oscuras. Eh, y también pensar en que la juventud, lo propio, es el espíritu heroico y arriesgado. Quizá les va a sonar feo el heroico en el sentido que cuando hay, bueno, yo creo que hay jóvenes que son muy ambiciosos vitalmente y que se están preguntando por el sentido de la vida. Y en ese sentido, ¿qué tal si les planteamos la vida espiritual como un recorrido interior, como una aventura espiritual? Al menos a mí me hace sentido y creo que puede ser muy atractivo. El problema de ahí es que tenemos que ser vulnerables nosotros.
y exponer también nuestra propia aventura espiritual, contar nuestras fragilidades, nuestras dudas. No sé, ustedes, yo al menos en mi fe he tenido etapas, he tenido partes más fáciles, partes más difíciles, he tenido dudas, he tenido cuestionamientos y eso siempre es bueno compartirlo. Y el último punto sería, perdón, y preguntarnos qué tenemos en común. Porque a veces en que yo veo y digo, o sea, yo por ejemplo, con mi querido alumno Samuel, que es un gigante entero perforado y lleno de tatuajes, lo miro y pienso, puedo no tener cosas en común. La verdad es que tengo un montón de cosas en común, ya somos íntimos amigos. Pero aquí también contarles otra anécdota, y con esto ya voy terminando. Yo trabajé en un colegio subvencionado llegando al Cajón del Maipo. Y resulta que cuando llegué me hicieron bullying de silencio, nadie me habló. Entonces, como no soy tan tonta, dije, obvio que es mi apellido, tengo muchas R, no es mi culpa, ¿qué quieren que les diga? Ahí nací nomás. Entonces nadie me hablaba porque, la cuica, llegó la cuica, y yo dije, no, a mí no me la van a ganar estos gallos, entonces yo me voy a empezar a quedar a almorzar, aunque no tenía que almorzar, y finalmente se me solucionó la vida con Migdonio. Migdonio contó que estaba muy triste porque había perdido recién a su esposa, y yo, y no lo inventé, se lo juro, se había muerto mi mamá hace poco. Entonces conversamos del duelo, y resulta que nos hicimos íntimos amigos y se acabó mi bullying. Entonces, ¿qué tenemos en común? Es que tenemos todo, porque tenemos la misma naturaleza humana, tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas búsquedas, nos toca vivir lo mismo. Entonces, en ese sentido, es importante, perdón, es que me salté cosas, pero ya me tengo que ir terminando. Y por último, hablarles del lenguaje. Pienso que el lenguaje puede favorecer el diálogo intergeneracional y la transmisión de la fe. Aquí hay como 3 puntos que yo diría. Uno, conceptos vacíos. Ya hay muchos conceptos que nadie usa. Por ejemplo, a mí me tocan unas capacitaciones a profesores de religión hablar de la familia cristiana. No necesariamente los profesores de religión son todos tan católicos, digamos, eso también es una cosa que sucede. Entonces, un día dije, ¿cómo les voy a vender la familia cristiana si a mí me nombran la familia cristiana y me vienen como tiritones? Yo soy casada y tengo 4 hijos, no es que tenga, pero como que tengo un modelo como terrible. Entonces leí a Chesterton y leí la familia cristiana es el lugar del combate y la batalla. Yo dije, qué fantástico, alguien con sentido común. Y ya, y habla muchas cosas buenas, y estamos hablando de la misma familia cristiana, pero quiero decir, hay conceptos que a veces hay que revitalizar. También no usar un lenguaje propio de la iglesia que nadie entiende. O sea, yo haciendo el loco hablando de la adoración, que iban a entender esos pobres. Ahora ya lo aprendí, pero creo que es algo que es importante. Y por último, comentarles algo que leí de Rolando Calle, que es un sacerdote jesuita, que vio más o menos el lenguaje usado por el joven latinoamericano de las clases medias urbanas. Y dijo, cada vez se diferencia menos lo subjetivo de lo objetivo. Lo que está fuera de mí, si no es sentido por mí, no existe. Lo que es sentido, vivido por mí, es parte de mi mundo y de mi realidad. Se ve la vida como un continuo parpadear de imágenes cinematográficas, sin verdadero sustento real. Esto al menos a mí me deja preguntas, no tengo nada que decir al respecto, solo que creo que todavía no sabemos a quién le estamos hablando. O sea, así viven los jóvenes y eso implica mucha profundización, reflexión, en pensar cómo uno llega a esas cabezas, que son súper distintas, por lo menos a las de mi época. Y por último, y para cerrar, leerles una cita de Durkheim que dice, en el maestro la luz proviene de la noche que él ya ha pasado, y su encuentro con la debilidad y la muerte le han hecho fuertes. Su amor ha nacido en el sufrimiento de la soledad vivida. Para mí, esta es la invitación, ¿no? No sé si a ser maestro, porque es muy ambicioso, al menos yo no me atrevería, pero sí a ser buenos acompañantes de los jóvenes, y la única manera de hacerlo es compartir también un poco de la interioridad de nosotros.